Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hacemos la invitación de inmediato a cada creyente, hermano, amigo que utiliza la guía de estudio, tenerla ahí pendiente en sus manos para estar atento a lo que la palabra de Dios nos dice sobre un tema de mucho interés como es el de los 2300 días de Daniel 8:14. Aquí es importante refrescar, más adelante lo vamos a hacer, ciertos conceptos que ya habíamos establecido en la lección pasada y que puede servirnos ahora como de fundamento a lo que estaremos estudiando en el día de hoy sobre los 2300 días de Daniel. Quisiéramos saludar en esta hora al pastor Cristian Veras, está con nosotros aquí en cabina haciendo los comentarios a estas lecciones y siempre deseamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo que mucha paz, tranquilidad y prosperidad pueda estar reinando en su corazón y en la vida de sus seres queridos, su familia y todo el entorno. Pastor, muchas bendiciones. Muchas gracias, pastor. Qué bendición en este día poder estar estudiando la palabra de Dios al junto suyo. Y por eso quisiéramos en este momento pedir la dirección divina para que el Señor nos pueda iluminar. Oramos. Querido Padre, gracias una vez más por permitirnos estudiar tu palabra. Bendícenos en este momento y que tu Espíritu Santo pueda aclarar los conceptos y nos pueda, Señor, dar la oportunidad de explicar tu palabra conforme a tu voluntad. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. El título de los 2300 días de Daniel 8:14, justamente ese título sale de aquí. Daniel 8:14 dice: y él le dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Señores, en este sentido, William Miller, Guillermo, observó que los acontecimientos predichos de los profetas se cumplieron con mucha precisión. 400 años de los descendientes de Abraham, cuando se encontraban allí en Egipto, los 40 años de peregrinación de Israel por el desierto, los 70 años de cautiverio de Israel y las 70 semanas determinadas para Israel. Todos estos pasajes de la Biblia, él lo estudió con mucho detenimiento. Génesis 15:13, Números 14:34, Jeremías 25:11, Daniel 9:24. Es decir, que nos encontramos en un hombre que ha tomado seriamente el estudio de la palabra de Dios y así de serio, guiado por el poder del Espíritu Santo, iba haciendo comparaciones de textos bíblicos que le llevaron a una gran verdad para tratar de interpretar lo que son los 2300 días de Daniel 8:14 y a qué nos estamos refiriendo, a qué fecha, Pastor Cristian Veras, cuando hablamos acerca de los 2300 días de Daniel, en los cuales ahora Guillermo Miller estaba empeñado en tratar de interpretar estos días en las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de los 2300 días o años, estamos hablando de Daniel capítulo 8. Usted dice días o años. Así es. ¿Por qué años? Porque igual que Guillermo Miller, que no fue de hecho él el primero en interpretar eso, tenemos que para el siglo, más o menos el siglo III, Joaquín de Flores, un monje católico, interpretó correctamente el contenido de la profecía del libro de Daniel y aplicó correctamente el principio de día por año, basándose en Ezequiel capítulo 4, versículo 6 y Números 14:34. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto,
el Señor en Números 14:34 le dijo a Moisés, le he dado un día por un año. Ese principio de día por año. ¿Cuántos años duró el pueblo en el desierto? 40 años. 40 años. Ahora, en Números capítulo 4, versículo 6, de nuevo Dios le da una visión al profeta Ezequiel y le dice que se debía acostar sobre su hombro, y entonces le dice 40 días, un día por un año. Ahí está el principio. 40 días, 40 años, 2.300 días, 2.300 años. Decíamos en una entrega anterior que Miller interpretó los símbolos, los estudió en la Biblia con una concordancia. Cuando hablaba de bestias, buscaba su significado donde quiera que estaban y los estudiaba en su contexto. Y cuando hablaba de profecías apocalípticas o escatológicas, él se dio cuenta que eran diferentes y las interpretó mediante un principio de día por año, como debe de ser, porque de otra manera no encajaría en ningún aspecto. Sin embargo, las profecías apocalípticas, todas ellas, siendo aplicadas en el principio de día por año, encajan. O sea que no es algo ridículo decir, bueno, pero si aquí me dice 2.300 días, entonces ahora algunas personas dicen 2.300 años. Quiere decir que es un principio bíblico y que la palabra de Dios tiene pruebas, evidencias de que ese principio de día por años está ahí presente. Por supuesto que sí, y lo podemos ver y comprobar en la Biblia. Por ejemplo, tenemos el caso de Daniel capítulo 8 versículos 13 y 14. Y le voy a pedir que lo lea, por favor, pastor. Daniel capítulo 8 versículos 13 y 14. Gracias, pastor. Aquí pasamos de inmediato a dar lectura a esos dos versículos de Daniel 8, 13 y 14. Allí se nos dice lo siguiente. Entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que estaba hablando: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él le dijo: hasta 2.300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahí tenemos 2.300 tardes y mañanas. Ese principio de día por año lo podemos ver en el mismo comienzo de la creación en Génesis, cuando habla de la palabra día, que dice, y fue la tarde y la mañana un día. Un día. Cuando aquí estamos hablando de tardes y mañanas, hablamos de un día literal, y aplicándole el principio de día por año con las citas que acabamos de dar, Números 14:34, Ezequiel 4:6, entonces dan 2.300 años. ¿Cuándo inician? Inician con la restauración o la orden de reconstruir Jerusalén en el año 457. Quiero abrir un paréntesis, Sí, pastor. sí. Quédese con la idea. Porque algunas personas dirán entonces, bueno, pero ese principio de días por año, y usted acaba de citar la misma idea del libro de Génesis de días literales, ¿no se podría aplicar esos 7 días literales a como si fueran días por años? No, porque Génesis no es interpretación profética. Profética, claro. Es un texto literal. ¿Me hago entender? No es claro, simbólico. claro. Aquí no hay simbolismo en Génesis. Por eso decía... Por eso le hice la pregunta, para que pudiésemos Y qué bueno aclarar. que la hace, pastor. Por eso decía que nosotros tenemos que ver, igual como Miller y los estudiosos de la Biblia, el contexto de un pasaje, si es una poesía, si es una profecía, porque una profecía es la que se debe interpretar bajo el principio de día por año. Claro, pero por cuando supuesto. es un texto literal, no, todo sigue normal, tarde y mañana un día, de manera que en la creación no tenemos 7 eras geológicas, Sí. sino 7 días literales. Muy bien, aclarado ese punto, entonces quedamos en el tema de los 2.300 días. Estamos haciendo el intento para buscar cuál es el punto de partida
para tomar esa fecha de la profecía de su inicio. Así es, la orden para reconstruir a Jerusalén. Artajerjes, Longimanó, mano larga, hijo de Asuero, la Biblia lo conoce como Asuero, la historia secular lo conoce como Jerjes I. En el 457, él dictó la orden para reconstruir a Jerusalén. Voy a abrir un paréntesis, pastor y estimados amigos, para decir que Dios en los símbolos y en las profecías apocalípticas no deja a su pueblo en oscuridad. Claro. En el mismo capítulo noten que cuando el profeta no entiende, un ángel le da la interpretación. Uh-huh. Y él le dice, la bestia que viste es Medo-Persia, los 2 cuernos son sus 2 reyes. Ya sabemos que es Astiages y Ciro. De manera que Dios va dando la misma explicación en el texto. Daniel capítulo 8 tiene 3 divisiones. Da la visión, da la interpretación de la visión y los resultados. Aquí encontramos entonces que los 2300 años inician. ¿Cuándo? 457 antes de Cristo. Ahora, en esos mismos, en esa misma visión, esa visión del capítulo 8 no se terminó, porque Daniel se encontró sin fuerzas por causa de la visión, estaba enfermo y el ángel lo tuvo que dejar. Luego en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, Gabriel regresa para explicar la visión del capítulo 8 a Daniel. Y es aquí donde le dice que entiende Daniel, desde la partida de la orden para reconstruir a Jerusalén, entonces le da la fecha, partida de la orden para reconstruir Jerusalén. Sabemos por la historia y la arqueología que eso ocurrió 457 antes de Cristo. Si nosotros tomamos 457 antes de Cristo y le restamos, pastor, eso es antes de la era cristiana, lo llevamos entonces a la era cristiana, o sea, después de Cristo, eso nos va a llegar 1843, 1844. Sí. La iglesia, el movimiento milerita interpreta correctamente que Cristo vendría para esa fecha, la purificación del santuario, y relaciona la purificación del santuario con 7 entidades que en un momento vamos a explicar cuáles eran esas entidades. Sí, el ponernos nosotros como meta, y es el título de la lección del día de hoy, los 2300 días de Daniel 8:14, nosotros quisiéramos decirle de antemano que los próximos temas deberá necesariamente tocarse con un poquito más de amplitud, lo que tiene que ver con esa cronología profética más larga, y ya en el repaso general, si hay alguna persona que queda con un poco de duda, en ese día, ya en la parte final, pues estaremos ampliando el tema o volveremos al tema porque es de mucha importancia. Hasta el momento entendemos justamente que a medida que Guillermo Miller estudiaba las profecías, comparando un pasaje con el otro, llegó, señores, a una interesantísima conclusión de que si Dios tenía un calendario divino de principio a fin en la Biblia, también debía tener un calendario divino en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y esto entonces puede causar un boom ahora en la vida de muchos oyentes que están con nosotros y dirán, bueno, pero es que Miller, un hombre tan entusiasta estudiando la palabra de Dios, ¿cómo llega a la conclusión de que podría existir una fecha para su segunda venida? Bueno, ya hemos dicho, y el pastor hace un momentito lo reiteró, no es un asunto que se equivocó en la interpretación de la profecía, sino del evento, y eso trajo una serie de cuestionamientos y cosas que lo veremos más adelante. Daniel 8:14, pastor, ¿cuáles son los acontecimientos que debían ocurrir al final de los 2300 días? Así es. Bueno, él dice, el santuario será purificado. ¿Por qué el santuario necesita ser purificado y a qué santuario se estaba refiriendo? Claro, se supone que había un santuario terrenal donde se hacían ciertas actividades, sacerdotes y sumos sacerdotes, y ahora el texto, pastor, es bastante claro y específico cuando dice
y el santuario será purificado para dar a entender que es un santuario que hay en el cielo. Y la gran pregunta que usted mismo estaba haciendo, pero en el cielo hay algo que purificar. ¿A qué purificación del santuario se está refiriendo? Ahí está la pregunta. Vamos a explicar que el santuario terrenal era contaminado con la sangre de los sacrificios. Es decir, simbólicamente, esa sangre cargaba con los pecados, porque cuando una persona pecaba, colocaba su mano sobre el cordero, entonces algunas veces el mismo oferente degollaba el animal, pero otras, por lo general el sacerdote era quien degollaba el animal y llevaba la sangre al santuario, la derramaba sobre la cortina, sobre el velo, y contaminaba con esa sangre simbólicamente el santuario. Pero un día al año era purificado. ¿Cómo se purificaba? También con la misma sangre. O sea, que la sangre tenía doble acción, contaminaba y purificaba. La sangre de Cristo solo purifica. Por eso Pablo dice que es un mejor santuario, mejor sacrificio. Así que en la purificación del santuario de Daniel 8 estamos hablando no del terrenal, porque no existía, sino del celestial. Ahora, ¿con qué se contamina el santuario celestial? Con nuestros pecados. Claro. ¿Y cómo llegan al santuario si no hemos ido? Cristo cargó en la cruz del Calvario nuestros pecados sobre sí, Segunda de Corintios 5:21, y entonces cuando asciende al cielo, Él va al santuario celestial directamente a hacer mediación por nosotros, contamina el santuario con nuestros pecados, porque aquí hay un misterio. Cristo carga con nuestros pecados, pero Él no se contamina con ellos. ¿Cómo ocurre esto? Solamente Cristo lo puede hacer, como Cordero de Dios. Claro. Entonces, nuestros pecados están en el santuario y necesita ser purificado. ¿Cómo es la purificación del santuario? Una obra de juicio y redención y de purificación por medio del papel sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Tomando como punto de referencia, y se habla de la purificación del santuario, en este sentido, y vamos a entrar en detalles en torno a lo que investigó Guillermo Miller. Señores, había una creencia popular en aquel entonces de que el hablar de la purificación del santuario se estaba refiriendo al planeta Tierra, la Tierra mediante fuego. En ese sentido, Miller aceptó esa creencia popular de que el santuario se estaba refiriendo a la Tierra mediante la purificación mediante el fuego, y estudió en este sentido diligentemente las Escrituras para comprender un acontecimiento de tan abrumadora importancia. Descubrió entonces la conexión que hay entre Daniel 8 y Daniel 9. Daniel 8, el ángel escribió, dio instrucciones de enseñar la visión a este hombre, y al final del capítulo, la única parte de toda la visión de Daniel 8 que quedaba sin explicar era la de los 2300 días. Y más adelante el ángel regresó y le dijo a Daniel: ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Todo esto, señores, Miller lo iba estudiando paso por paso. Esto era para ayudar a entender este periodo profético de los 2300 días. Nosotros sabemos esto, que después de pedir a Daniel, entiende pues la palabra y entiende la visión. Las primeras palabras del ángel fueron: 70 semanas están determinadas sobre su pueblo y sobre su santa ciudad. La palabra traducida determinada significa literalmente que son cortadas. 70 semanas, 490 años literales, han de ser cortadas, pero ¿a partir de qué fecha? Bueno, la visión de los 2300 días, obviamente, la única parte de Daniel 8 que Daniel no entendió y que el ángel vino ahora para explicarle. Y esas son de las cosas que nosotros estamos viendo en la lección del día de hoy. Es así, pastor, es interesante. Y hubo un grupo de fervientes hombres y mujeres que predicaron fervientemente la segunda venida de Cristo desde 1818 a 1844. Pero dentro de ellos
hubo varias creencias acerca de la purificación del santuario. Por ejemplo, Josias Leach, Apollos Hale, John Starkweather, Robert Winter, George Storrs, ellos consideraban la tierra prometida como el santuario de Daniel capítulo 8, versículo 14. ¿Cómo iba a ser purificada la tierra prometida? Pero hubo uno llamado Owen Russell Loomis Crozier. Él desarrolló la idea por medio de un estudio de servicios en el estudio israelita en conjunción y afirmó que Daniel capítulo 8, versículo 14 era una referencia al santuario celestial y la obra de Cristo en él. O sea, la iluminación que Dios le estaba dando. ¿En qué fecha fue eso? En 1844. La iluminación que Dios le estaba dando. Pues pastor, eso se da entonces, pensando yo, se da después del chasco, cuando se creía que Jesús venía a la tierra para purificarla, asumiendo que, como en la creencia popular había la idea de que la tierra era el santuario, y si se iba a purificar, ¿cómo se purifica? Con fuego la tierra, y se haría con la pronta venida de Jesús. Pero ya usted te está diciendo que para esa fecha, 1844, después del gran chasco, había una creencia ya de que el santuario era el santuario celestial, al que se iba a purificar. Y antes de hecho, por ejemplo, Crozier desarrolló esta idea, pastor, y entonces dice que la purificación del santuario tiene que ver con el santuario celestial y una obra que Cristo va a desempeñar en él. Y esta obra, esta idea, estaba permeando aún antes del gran chasco. Sin embargo, Miller creyó hasta el fin de su carrera que el concepto de la purificación del santuario tenía una aplicación a la iglesia. Y él creía, sin embargo, aunque ya al fin de sus días hubo una dualidad en sus pensamientos, y él sostuvo que se refería tanto a la tierra como a la iglesia. O sea, él dice, la purificación del santuario tiene que ver con la iglesia. ¿Cómo va a ser purificada la iglesia? Decía él, cuando sea librada del catolicismo y del islamismo. Sin embargo, cambió al fin de sus días y hubo una dualidad. Y él creyó que la purificación del santuario consistiría tanto en la purificación de la iglesia como de la tierra, o que la purificación del santuario sería prácticamente la tierra. Pero eso eran ideas que polulaban en entonces. Sí. Y entonces tenía una fuerza tan grande que Miller llegó a creer eso. Exacto. De hecho, no fue un pensamiento loco. Claro. Fue estudiando realmente la profecía consecutiva de manera sistemática. Así que él relacionó la purificación del santuario con 7 entidades. Número 1, Jesucristo. Se basó en Isaías capítulo 8, versículo 14, Ezequiel 11, 16. Y él dijo, lo que va a ser purificado al fin de los días va a ser Jesucristo. Luego dijo el cielo, Salmo 102, 19 y 22. Judá, Salmo 114, 2. El templo de Jerusalén. El libro primero de Crónicas, capítulo 22, 19 y Éxodo 25, 8. Luego dice, el santo de los santos, que primero de Crónicas 28, 10, Levítico 4, 6. Y luego dice la tierra, Isaías 63, primero de Reyes 8, 27. Y por último, él dice los santos, primera de Corintios 3, 16, 17, Efesios 2, 21 y 22. Es decir, Guillermo Miller asocia la purificación del santuario con estas 7 entidades. Y él dice, lo que va a ser purificado al fin de las 2300 tardes y mañanas, que son 2300 días, va a ser estas 7 entidades. Óigame, pero como estábamos diciendo, no es un asunto, una idea descabellada que surge por casualidad. Así es. Que el hombre tomó algunos textos bíblicos y junto con las creencias que había en ese entonces, luego más adelante llega a la conclusión de que si la tierra va a ser purificada, tendría que ser con la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, y ya más adelante veremos en qué consistió
el evento, la purificación del santuario. No es la tierra ni siquiera las 7 entidades que usted estaba citando, sino más bien el santuario celestial, que más adelante pues estaremos tocando ese punto para que podamos tener una claridad en cuanto a los 2300 días de Daniel 8:14. Así es. Bueno, él entonces, pastor y estimados amigos, él mismo comienza a discriminar esas entidades. Y él dice, las primeras 5 de estas posiciones, reaccionó él, no son santuarios, o son santuarios que no es posible que sean purificados. Y él dice, Cristo, porque no es impuro. El cielo, porque no está contaminado. Judá, porque fue quitado y ya no es más un pueblo. Luego dice, el templo, porque fue destruido. El santo de los santos, porque fue destruido con el templo. 5 entidades. ¿Cuántas le quedan, pastor? 2. Le quedan 2. ¿Y sabe lo que dice? Estas 2 entidades, la tierra y la iglesia. Y él dice, cuando estas 2 entidades sean limpiadas, entonces y no antes, el santuario será purificado. Ahora, al final de sus días, él le envía una carta a Joshua by Hans, donde le dice que el santuario que va a ser purificado va a ser el celestial. Entonces, el movimiento milerita, bajo una comprensión y guía del Espíritu Santo, llega a la conclusión que dicho santuario no es la purificación de la iglesia, sino la tierra con la segunda venida de Cristo. Ahí es que creen que al final de los 2300 días o años, Cristo vendría por segunda vez. Y aunque hasta el fin de sus días mantuvo la creencia de que la purificación del santuario tenía que ver con la segunda venida de Cristo a la tierra, también mantenía una dualidad. En fin, él sostuvo la creencia de que una de estas 2 entidades sería la purificación del santuario, y ahí fue que el movimiento milerita estableció que para 1843, el 21 de marzo de 1843, Cristo purificaría la tierra con su segunda venida. Como no vino, lo pusieron para abril de 1843, pero antes de cumplirse esa fecha, entonces Samuel Snow, por medio del calendario judío caraíta, logró ver de que Cristo vendría para el otoño de 1844, y es ahí cuando la iglesia establece el 22 de octubre de 1844. Evidentemente de que Cristo no vino, porque ellos no se equivocaron en el cálculo del tiempo, sino en el evento. Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Que es un punto ya que estaremos analizando en la próxima lección. Hicimos dar estas ideas para que la estuvieran en cuenta, en qué consistió el gran chasco de 1844. Jesús no vino a la tierra, y es evidente que la Biblia dice que la hora ni el día nadie lo sabe, pero eso fue un punto de equivocación, y más adelante vamos a explicar por qué el Señor permitió en este sentido que se manejaran estas fechas así. Y brevemente, para terminar, quisiera decir que en realidad no fue un gran chasco. No fue un gran chasco. Así se dio a conocer por periódicos y otras cosas, pero fue una oportunidad que Dios le dio a la iglesia de interpretar correctamente este evento. Perfecto. Vamos a orar. Padre, gracias por este estudio. Gracias porque el Espíritu Santo siempre está iluminando nuestras mentes, y esperamos que el tema tratado en el día de hoy trace algunas inquietudes para seguir estudiando más a fondo el tema de los 2300 días. Favor que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.